Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado causando revuelo, generando muchísima conversación y francamente sacudiendo los cimientos de lo que creíamos saber. Prepárense porque vamos a desentrañar el escándalo que envuelve a Halil Ibrahim y Esla, y les aseguro que las revelaciones que tenemos son verdaderamente impactantes. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes, te acomodes y si te gusta lo que ves, no olvides darle ese botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y compartir con ustedes las noticias más candentes. El mundo del entretenimiento, especialmente cuando involucra figuras públicas tan queridas, a menudo nos sorprende. Y en esta ocasión, la sorpresa viene cargada de polémica y de detalles que hasta ahora solo podíamos imaginar. Hablamos de Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en sus respectivos ámbitos, y que ahora se ven envueltos en un torbellino de especulaciones, filtraciones y declaraciones que nos dejan con más preguntas que respuestas, pero también con algunas verdades que ya no se pueden ocultar. Desde hace semanas, los rumores han estado circulando como un susurro peligroso, pero lo que antes eran meras conjeturas, hoy se han convertido en hechos confirmados, o al menos en evidencias que son difíciles de ignorar. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y a analizar qué es lo que realmente ha sucedido. Para empezar, es importante recordar quiénes son Halil Ibrahim y Esla. Por un lado, tenemos a Halil Ibrahim, un nombre que para muchos es sinónimo de éxito, carisma y un talento indiscutible. Lo hemos visto en pantalla, hemos admirado su trabajo y en general, su imagen pública siempre ha sido impecable. Por otro lado está Esla, una figura igualmente prominente conocida por su elegancia, su profesionalismo y su trayectoria impecable. Ambos son figuras respetadas y admiradas y por eso mismo, cuando su nombre se ve involucrado en un escándalo, la repercusión es aún mayor. El meollo del asunto parece girar en torno a una serie de supuestas irregularidades y acusaciones que han salido a la luz, y que según las fuentes involucran tanto a Halil Ibrahim como a Esla en aspectos que van más allá de lo profesional. Hablamos de temas delicados, de situaciones que si se comprueban, podrían tener serias consecuencias para sus carreras y sus vidas personales. Las filtraciones, que han sido el motor principal de este escándalo, han llegado a través de diferentes canales, mensajes privados supuestamente interceptados, testimonios de personas cercanas a ambos y declaraciones anónimas que, aunque difíciles de verificar al 100%, presentan un patrón coherente. Una de las revelaciones más impactantes se centra en supuestas negociaciones turbias y acuerdos poco éticos. Se habla de pactos secretos que habrían beneficiado a unos pocos a expensas de otros. En particular, parece que se están investigando posibles irregularidades en la asignación de proyectos o en la promoción de ciertas obras, donde los nombres de Halil Ibrahim y Esla aparecen recurrentemente como figuras centrales en estas presuntas maniobras. Los detalles son escasos, pero las insinuaciones son graves. Se menciona la posibilidad de favoritismos, de un uso indebido de influencias y de una falta de transparencia que habría generado un ambiente de desconfianza en ciertos círculos. Pero el escándalo no se detiene ahí. Otro frente que ha explotado con fuerza tiene que ver con acusaciones de comportamiento inapropiado y relaciones personales que, al parecer, han cruzado líneas éticas. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más complejas y delicadas. Se están escuchando testimonios que hablan de un ambiente laboral tóxico, de presiones indebidas y de situaciones que habrían puesto en aprietos a varias personas. Las acusaciones varían desde acoso hasta manipulación emocional, y lo más preocupante es que los nombres de Halil Ibrahim y Esla surgen una y otra vez en estos relatos. Es crucial destacar que hasta el momento muchas de estas son acusaciones y versiones. Sin embargo, la cantidad y la consistencia de las filtraciones y los testimonios han llegado a un punto en el que la comunidad, y nosotros como observadores de estos eventos, sentimos la necesidad de prestar atención y de buscar la verdad. La presión mediática está aumentando, y es solo cuestión de tiempo antes de que haya declaraciones oficiales o, en el peor de los casos, acciones legales. Analicemos un poco más a fondo algunos de los puntos clave que han emergido. En primer lugar, tenemos las supuestas filtraciones de correos electrónicos y mensajes de texto. Estos documentos, si son auténticos, pintan un cuadro bastante perturbador. Muestran conversaciones privadas donde, aparentemente, se discuten estrategias para conseguir ciertos objetivos de manera poco convencional e incluso o se hace referencia a cómo manejar las críticas o las posibles investigaciones.
La crudeza de algunos de estos mensajes ha sido chocante para muchos y ha puesto en duda la imagen que teníamos de estas figuras. Luego están los testimonios de personas que afirman haber sido perjudicadas o haber presenciado directamente las acciones que se denuncian. Estas voces, aunque a menudo anónimas por temor a represalias, aportan una dimensión humana al escándalo. Hablan de la angustia, la frustración y el daño que estas situaciones les habrían causado. La credibilidad de estos testimonios es, por supuesto, un factor importante a considerar, pero cuando se alinean y cuentan historias similares, es difícil descartarlos por completo. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo Halil Ibrahim y Esla han reaccionado, o más bien, cómo han intentado gestionar la situación. Inicialmente, como suele ocurrir, hubo silencio. Luego aparecieron algunas declaraciones genéricas, negando cualquier tipo de irregularidad y atribuyendo los rumores a envidias o a una campaña de desprestigio. Sin embargo, con cada nueva filtración, estas negaciones se vuelven más difíciles de sostener. La estrategia de defensa parece estar cambiando, y se rumorea que sus equipos legales están trabajando a marchas forzadas para contener la crisis. Es interesante observar cómo este tipo de escándalos pueden afectar no solo a las personas directamente involucradas, sino también a las producciones en las que trabajan, a las marcas con las que colaboran y, en última instancia, a la confianza del público. La industria del entretenimiento se basa mucho en la imagen y la reputación, y cuando éstas se ven empañadas, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Qué se viene ahora? Es la pregunta que todos nos hacemos. Las investigaciones, sean formales o informales, probablemente continuarán. Es posible que surjan más pruebas, más testimonios, y que la presión sobre Halil Ibrahim y Esla aumente aún más. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuáles serán y cuán severas. Podríamos ver desde la suspensión de proyectos, hasta la pérdida de contratos importantes, o incluso acciones legales que podrían tener un impacto duradero en sus carreras. Por nuestra parte, como canal dedicado a traerles la información más relevante y a analizar las noticias más sonadas, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para recopilar y presentar los hechos tal como han salido a la luz. Es importante abordar estos temas con una mente abierta, pero también con un espíritu crítico, buscando siempre la verdad y basándonos en la evidencia disponible. No estamos aquí para juzgar, sino para informar y para generar un espacio de debate donde podamos entender mejor lo que está sucediendo. En resumen, el escándalo que envuelve a Halil Ibrahim y Esla es un asunto complejo y multifacético. Las revelaciones impactantes van desde supuestas irregularidades financieras y acuerdos turbios hasta acusaciones de comportamiento inapropiado y un ambiente laboral potencialmente tóxico. Las filtraciones de mensajes privados y los testimonios de personas afectadas han alimentado este fuego, y aunque muchas de las afirmaciones aún no han sido probadas formalmente, la consistencia y la gravedad de las mismas exigen nuestra atención. Hemos visto cómo la reputación de figuras públicas puede tambalearse rápidamente ante la aparición de escándalos, y este caso no es la excepción. Las repercusiones de estas revelaciones podrían ser significativas, no solo para Halil Ibrahim y Esla, sino también para la industria en general. La transparencia, la ética y el comportamiento profesional son pilares fundamentales, y cuando estos se ven cuestionados, la confianza del público se ve seriamente afectada. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan al respecto. Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. ¿Están sorprendidos por estas revelaciones? ¿Creen que hay más por descubrir? ¿Cuáles creen que serán las consecuencias para Halil Ibrahim y Esla? Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas estén al tanto de lo que está sucediendo. Y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenernos informados juntos. Hasta la próxima.